Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar en este espacio. A la medianoche de hoy cambian las normas migratorias frente al ingreso de personas irregulares a los Estados Unidos. Se endurecerán las reglas sobre todo para el pedido de asilo. En las últimas horas han llegado vuelos con colombianos retornados precisamente a nuestro país. Son personas que intentaron ingresar por el hueco a ese país. Sus relatos son dramáticos frente a lo que viven en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los colombianos? ¿Cómo cambian las medidas? ¿Qué hacer con las denuncias que se están conociendo? Saludamos a esta hora a María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, y a Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol, también que cubre todas las noticias en Washington. Voy a arrancar con Juan Camilo para que Juan Camilo nos dé un contexto de lo que está cambiando y de lo que está pasando para los colombianos. Juan Camilo, buenas noches. Pablo, buenas noches. A las 11:59 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, oficialmente se levantará la llamada política del título 42 y entrará en vigencia una nueva norma de la administración Biden que conjuntamente con el título 8, que es una norma o un código, cabe destacar que ya venía funcionando por parte de los Estados Unidos durante décadas, se endurecen en la práctica, más bien se restringe aún más el acceso a asilo por parte de migrantes irregulares que crucen de manera ilegal la frontera sur por los Estados Unidos. Eso es en términos generales, salvo casos muy excepcionales, como que el migrante pueda demostrar que, por ejemplo, hay una urgencia médica o que hay un riesgo inminente en contra de su vida. Pero la otra alternativa para que no enfrenten lo que sería una expulsión inmediata y una prohibición de entrada a los Estados Unidos por un periodo de 5 años, si reinciden en ese periodo de 5 años, podrían enfrentar un proceso penal, incluso cárcel. La forma para evitar eso es que soliciten una cita a través de una aplicación del Departamento de Seguridad Nacional llamada CBP One Mobile. En esa aplicación solicitan una cita ante uno de los puntos o pasos fronterizos y en ese caso podrían llegar ahí si les es otorgada la cita. Ha habido bastantes denuncias sobre problemas con esta aplicación que está desbordada y que no es fácil conseguir cita. Y la otra alternativa para no sufrir las consecuencias del título 8 es que lleguen a la frontera con un certificado que establezca que les fue negada la solicitud de asilo en un país distinto a los Estados Unidos, un país por el que hicieron tránsito antes de llegar a los Estados Unidos. Pero el mensaje en general es tanto para los migrantes colombianos irregulares que piensen en hacer ese tránsito hasta la frontera sur porque creen que cuando se levante el título 42 va a ser más fácil entrar a los Estados Unidos. Están equivocados, son víctimas de desinformación, los procedimientos van a estar mucho más endurecidos. Bueno, también entonces vinculemos a María Teresa Palacios, la directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, para hablar de esas denuncias que se empiezan a conocer impresionantes, María Teresa, de las personas que llegan a Colombia, que tienen denuncias, que dicen algunos que son tratados como delincuentes. ¿Qué decir frente a esto? ¿Por qué les está pasando a los colombianos? ¿Qué recomendaciones hacer? ¿Qué mirada hacen ustedes? Bueno, muy bien, en este momento tenemos un poco de dificultades con la conexión con María Teresa, sin embargo vamos entonces a ir conversando con Juan Camilo Merlano de esta situación. Juan Camilo, le estaba yo diciendo a los usuarios de Sala de Prensa, a las personas que nos ven a esta hora de la noche, de esas denuncias que se empiezan a conocer, ¿usted qué ha podido trascender frente a esta situación? Lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional es que, bueno, uno de los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dijo que no ha recibido, o más bien que no conoce los casos concretos sobre los que se hace referencia de estas denuncias, pero que sí conocen casos de migrantes que se han comportado de manera agresiva o violenta y que entonces las autoridades fronterizas de los Estados Unidos se ven en la necesidad de aplicar este tipo de restricciones. Lo otro que nos dicen es que este tipo de procedimiento de deportación está arreglado a través de materia penal y que por eso todas las deportaciones y todos los migrantes irregulares que son deportados, lo regular y lo normal es que vayan esposados, que es lo que nos comentan a nosotros. Ahora, ¿qué dice el gobierno colombiano? Que ha presentado objeciones, nos dijo el embajador Luis Gilberto Murillo, y que están tratando de afinar los protocolos para que pueda haber un cambio, que por lo menos eventualmente no se esposen, que sea a las mujeres, sí, las mujeres solteras, que también se garanticen mayores derechos
para los niños, la cuestión de los grilletes también están tratando de afinar ese tipo de protocolos. Pero en dado caso será algo que como todo lo que iremos viendo en los días iniciales luego del levantamiento del título 42, va a ser un poco caótico porque se va a tratar de, de, de armonizar la política y de armonizar las medidas que se están adelantando en la frontera. Entonces es probable que se presenten más denuncias y casos de este tipo. Es que Juan Camilo, mire, la situación para los migrantes, las personas que viajan desde Colombia, muchos de manera irregular, por ejemplo, desde el Darién, es muy difícil. Nosotros conocimos hoy la historia aquí en Sala de Prensa de un colombiano que viajó a los Estados Unidos y que fue víctima, uno de los colombianos, de ese accidente que se presentó en Texas para varios de los migrantes. Hablamos con su mamá, Juan Camilo, que contó parte de la historia y este es el relato. Joven que quiere superarse, quiere tener negocio, pues él, todo eso eran las aspiraciones de él, tener a su bebé bien, a ayudarme a tener una casa, que como no teníamos casa, todo eso lo impulsó a ir a atravesar la selva y toda esa travesía que hizo en 25 días. Y bueno, ya 8 días ya entrando a Estados Unidos. Solamente Dios sabe por qué sucedió eso. Por supuesto que el relato nos conmueve aquí en Sala de Prensa, pero también, Juan Camilo, la cifra es la siguiente. Resulta que el año pasado 142 colombianos fallecieron, de esos colombianos que iban por la frontera irregular, y este año van 24 personas fallecidas. Una situación que usted, como periodista, cubriendo las noticias, estando allí en Washington, hablando con los colombianos, con las autoridades, es consciente de lo que viene pasando con esos colombianos que viajan de manera irregular. Hay algunos a los que les toca relativamente más fácil o menos complicado, y las historias de los que les toca menos complicado, nosotros de hecho hace algunas semanas conversamos con un colombiano que entre comillas la tuvo fácil porque solamente le tocó caminar muchas horas con muy bajas temperaturas, estaba caminando con otras familias de migrantes que tenían hijos pequeños, entonces lo que hacían era que se turnaban el niño para cargarlo los unos a los otros, tratando de, mientras cruzaban la frontera hasta territorio estadounidense. Él afortunadamente no fue víctima de estafas por parte de los coyotes, no fue víctima de malos tratos por parte de patrulla fronteriza o de autoridades fronterizas, pero también hay otras historias de gente que sí le toca muy duro, le toca durísimo porque no únicamente sufren lo que es el tránsito, por ejemplo, por el Darién, que es un tránsito bastante complejo, con unas condiciones muy difíciles, sino que cuando llegan a México, a muchos los estafan, les roban sus pertenencias, terminan siendo botados en medio de la nada y prácticamente teniendo que caminar sin saber hacia dónde van realmente. Luego llegan a Estados Unidos y los mantienen detenidos durante varios días. Es una situación muy dramática que va a empeorar, que se va a endurecer porque esta nueva norma que se está estableciendo es mucho más dura que el título 42. Claro que sí, Juan Camilo. Ahora sí recuperamos la comunicación con María Teresa Palacios para que ella nos dé un panorama de lo que viene pasando con los colombianos. ¿Cómo ve esta situación en este momento? María Teresa, ¿me escucha? Pablo, ¿cómo estás? Sí, señor. Sí. ¿Cómo ve la situación de los colombianos frente a todo lo que venimos conversando, las nuevas decisiones de los Estados Unidos y cómo cambiaría precisamente el proceso? Bueno, pues veo que es una situación delicada, es una situación preocupante desde el punto de vista humanitario. Creo que esto fija unas alertas muy importantes relacionadas con cuáles son esas acciones que como gobierno colombiano, como Cancillería, sobre todo a la luz de que el presidente Petro pues estuvo hace unas semanas conversando precisamente con Departamento de Estado en Estados Unidos y un poco llegando a acuerdos de cooperación. Creo que es muy importante fijar unas líneas muy claras frente al trato humano que debe recibir la población colombiana, y no solamente los colombianos, sino todos los latinoamericanos que se encuentran en este país. Yo creo que es entendible que las políticas migratorias son políticas soberanas, que los estados tienen la libertad y un poco el marco discrecional para poder determinar
cuándo fijan unos límites de ingreso, cuándo fijan unas exigencias en torno a requisitos de regularización o requisitos de admisión a su territorio. Eso es algo que en todas partes del mundo pues sucede. Sin embargo, creo que hay afectaciones muy graves a los derechos humanos de los migrantes, sobre todo a población vulnerable, sujetos de especial protección internacional, como son los menores de edad, las mujeres, los adultos mayores, incluso si pueden existir dentro de estos grupos también personas con discapacidad, y creo que el trato digno tiene que ser algo muy claro. Creo que el mensaje es clarísimo de parte del gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen una política de criminalización de la migración irregular, y esa es una de las principales preocupaciones que en el entorno global se plantea respecto de las políticas migratorias. Todos los organismos de Naciones Unidas, recordemos que Estados Unidos hace parte de la Organización de las Naciones Unidas, es un miembro permanente, pero uno de los mensajes principales de los relatores especiales para los derechos de los migrantes, para los derechos de la niñez, y muchos organismos que hacen seguimiento pues al cumplimiento de los derechos humanos han resaltado la importancia de que los estados, a pesar de tener duras políticas migratorias en términos de regularidad, no pueden criminalizar al inmigrante, no pueden, digamos, confundir o equiparar una falta grave, como pueden ser afectaciones a la moral pública, afectaciones relacionadas con delitos en contra de menores de edad. Y recordemos un poco que la ley migratoria dispone de este tipo de sanciones para deportación automática a los inmigrantes irregulares al mismo nivel que una persona que ha transgredido gravemente el ordenamiento penal. Entonces creo que el mensaje para nosotros los colombianos que todavía soñamos con seguir desarrollando procesos de inmigración como proyecto de vida es tener mucho cuidado, tener en cuenta que la política migratoria, a pesar de estar en un gobierno demócrata, no es una política de puertas abiertas, y que las vías seguramente van a ser a través de estos canales de solicitud de permisos que se fijan tanto en Colombia como en Guatemala. Entonces creo que debemos tener mucho cuidado, pero sobre todo no olvidar pues que además pues este país no es suscriptor de la gran mayoría de los tratados internacionales que prohíben este tipo de conductas en contra de población extranjera. Una de las situaciones más difíciles que ocurre con los colombianos que viajan a los Estados Unidos es lastimosamente cuando fallecen. Veníamos revisando un poco la historia de Brian García, que fue el colombiano que falleció en medio de un accidente en Texas, pero también su mamá nos explicaba cuál es el proceso de repatriación que ha pasado con él, cómo ha logrado todo este proceso. Escuchemos lo que nos ha dicho. Jairo Correa, él es el que nos está ayudando. Él nos está como informando a cuando él puede, y pues nos dijo que la necropsia se la hacían el viernes y que depende del viernes, o sea, le entreguen el cuerpo, y de ahí es cuando ellos van a empezar a movilizarse, a hacer el proceso, aunque ya han adelantado unos cuantos procesos que necesitaban ellos allá. Y bueno, esperando que Dios sea el que esté obrando en cada persona allá para que cada día, o sea, se aligere más esta cuestión y que tenga yo la tranquilidad que ya él esté acá. Sí. Y sigamos escuchando a la mamá justamente para hablar del tema de cómo fue la situación de repatriación, pero también qué pide frente a la investigación de las autoridades a propósito de este accidente. Por favor, sean un poco más, que se pongan la mano en su corazón para que ayuden a agilizar lo que tienen que hacer allá con mi hijo, para que lo entreguen rápido. Y que, bueno, o sea, tengan un poco más, Dios mío, de estar pendiente de esas personas que están haciendo todo eso allá en Texas. Que no es, que le den, o sea, ese apoyo allá a esas personas que están allá agilizando el trámite para que le entreguen el cuerpo de mi hijo. Colombiano fallecido en medio del accidente registrado el domingo pasado en Texas. Juan Camilo, en medio de todo esto sigue el proceso de Colombia como gobierno nacional. Usted estuvo conversando con el embajador Luis Gilberto Murillo y qué manifiesta frente a estas denuncias, pero también ante lo que viene, la posibilidad de que también puedan los colombianos tener otro tipo de procesos, otro tipo de condiciones.
Eso conectado, Pablo, con lo que mencionaba hace un momento María Teresa a propósito de la criminalización, por decirlo de cierto modo, que los Estados Unidos tiene frente a los migrantes. Es cierto que la política migratoria en los Estados Unidos, pues la misma administración Biden lo ha reconocido, está quebrada, es vieja, tiene que ser renovada, pero también la realidad es que existe un bloqueo político en el Congreso que no permite ni mayores recursos ni cambiar algunas normativas que están establecidas. Pero incluso con esas normativas y reconociendo que hay mucho trabajo por hacer, esta administración sí ha sido pionera, por decirlo en cierta manera, en establecer caminos para una migración ordenada y segura, que son los programas o alivios humanitarios. Por ejemplo, está el paro humanitario para los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, que reconoce que da un cupo de alrededor de 30.000 individuos de estas nacionalidades para que puedan ingresar de manera ordenada y segura a los Estados Unidos al mes si tienen un patrocinador aquí en los Estados Unidos que se comprometa a darles alternativas. El otro camino legal que están abriendo es el de los programas o la ampliación del programa de reunificación familiar, que allí es donde entramos nosotros los colombianos, y es que básicamente permitiría un sistema que ya existe para cubanos y para haitianos, ampliarlo a ciudadanos de Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, y es básicamente que aquellos familiares de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes que tengan un formulario aprobado, este formulario es el I-130, que básicamente es como nosotros lo llamamos en Colombia, cuando te pide un familiar, que tengan esos formularios aprobados, pero que por cuestiones de ley, porque no sean familiares inmediatos, no pueden estar aquí en Estados Unidos mientras esperan a que les den su visa de residente. Con este programa de reunificación familiar podrán ingresar aquí a los Estados Unidos y estar aquí legalmente, solicitar un permiso de trabajo, mientras que avanza su proceso para tener una visa de migrante, para tener una residencia. Entonces, son alternativas que esta administración está presentando y que también son caminos que uno podría destacar de cierto modo. Ahora, hay gente que dice que a nosotros, a los colombianos, nos están dando un contentillo. Es una manera de verlo, es una interpretación, pero otra interpretación es ver que es un primer paso y que la administración colombiana también cree que este primer paso puede servirnos para abrir la puerta para mayores alivios, y eso es lo que precisamente el embajador dice, que cree que es un primer paso importante y que Colombia puede tener beneficios adicionales. Incluso este programa de reunificación familiar no sería el tradicional que ya está aplicando para cubanos y para haitianos, sino que el de Colombia tendría elementos adicionales. Habrá que esperar a mediados de junio, que es cuando se conocen más detalles. Sí, María Teresa, preguntémosle entonces a la experta, ¿será que de verdad este tema es un contentillo o beneficiará algo a los colombianos? María Teresa. Bueno, yo quisiera pensar que va a ser una medida favorable. Creo que estoy de acuerdo con Juan Camilo en gran parte de la perspectiva, en el sentido en el que claramente se dijo desde hace un par de semanas que básicamente todos estos puestos de recepción de solicitudes, tanto en Guatemala como en Colombia, que además son países principalmente de tránsito, pero también de destino de inmigración, tenían como finalidad esos tres propósitos que él señalaba: el otorgamiento de las solicitudes y trámites de asilo, los permisos de trabajo y la reunificación familiar. Entonces creo yo que pues podríamos ser un poco optimistas. Sin embargo, creo que el mensaje tiene que ser cuidadoso cuando se divulga en la opinión pública, en el sentido en el que eso no significa que, como lo decías yo hace un momento, que sea o se trate de una política de puertas abiertas, porque claramente tiene requisitos y tiene un cumplimiento claro. Un poco creo que el mensaje es que si se realiza a través de estos canales, digamos, regulares, pues lo que se busca es desincentivar esa inmigración irregular, que sobre todo está muy apalancada de lo que son las redes de tratantes de personas y traficantes de migrantes. Entonces, toda aquella inmigración que se produzca en condiciones irregulares por fuera de estos canales, claramente va a tener como del otro lado de la moneda, como resultado, pues estas sanciones a los procesos migratorios, las deportaciones sumarias, y de otro lado un poco todo lo del primer escenario que ustedes planteaban, que es bastante fuerte. Entonces, pienso que podemos pensar que puede ser una perspectiva optimista. De todas maneras, es una reacción apenas natural de todo lo que ha sucedido en los últimos años, porque las caravanas de migración no han parado, ni no solamente en el caso de los colombianos, sino todos los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Y creo que esto es una medida apenas sensata del gobierno de los Estados Unidos, que se da cuenta que, a pesar de que existan políticas muy restrictivas desde el punto de vista migratorio, pues las redes de traficantes y de tratantes siempre están allí para tratar de aprovecharse un poco de la necesidad de la gente, y la inmigración no disminuye.
concluye. Un poco una evidencia que hay en los estudios en materia de migración, no solamente desde el campo del derecho, sino incluso desde la ciencia política, es que a mayor restricción y endurecimiento de medidas en las políticas migratorias, mayor capacidad de operatividad de las redes de traficantes y de tratantes para ingresar a las personas de manera irregular. Entonces creo que es una medida sensata desde el punto de vista que lo decía Juan Camilo, busca implementar algunos de los planteamientos del Pacto Mundial Migratorio, migración regular, ordenada, ¿cierto?, de manera de que puedan generarse cuotas o cupos para la ocupación de este tipo de migrantes, pero bajo unas condiciones estrictas. Cuando esto no pase, vienen las sanciones que son realmente lamentables. María Teresa, y si a esto le sumamos el tema de que hemos romantizado un poco la situación, hablamos del sueño americano, hablamos con personas que viajan a los Estados Unidos que de pronto en ocasiones no se encuentran con esas condiciones que esperaban y al final, ya lo habíamos conversado, terminan, eso que le digo, romantizando todo este proceso de viajar a los Estados Unidos, y a eso súmele, y ese llamado que me gustaría que hiciera de, por supuesto, rechazar esas personas que se van de manera irregular a los Estados Unidos, que terminan, por supuesto, encontrando en ocasiones o la muerte o dificultades inmensas. Sí, realmente creo que cuando las personas toman una decisión con un nivel de riesgo tan alto como puede ser esto, pues creo que se pueden desconocer muchos escenarios, pero también se quedan como con la parte del cuento feliz de la historia, y es normalmente muchas de estas personas han emprendido este viaje riesgoso o este tránsito irregular y han terminado siendo cobijados de pronto por procesos de regularización o por procesos de acogida, porque realmente la migración no se produce de manera solitaria, sino que funciona en redes. Entonces el inmigrante que busca esas mejores condiciones o busca protección a su vida, pero no solicita un asilo o el otorgamiento de una condición de refugiado o algún esquema de protección internacional, pues trata de buscar ese mejoramiento de condiciones de vida, pero muchas veces a mí me cuestiona que se peyorativiza esa motivación de querer mejorar las condiciones de vida. Yo creo que tanto el gobierno de Colombia como los otros gobiernos que son los receptores de nuestros inmigrantes no pueden olvidar que muchas veces cuando se toma esta decisión no necesariamente es voluntario. Estos son motivos muchas veces forzados, y creo que incluso el propio desarrollo de los países desconocen eso y casi que banalizan el motivo de la migración económica como simplemente querer mejorar. Entonces creo que ese contraste entre las difíciles condiciones que muchas veces tienen nuestros países, no digo solamente Colombia, sino los países centroamericanos, los países suramericanos, en temas de empleo, en temas de satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, pues se contrastan con ese romanticismo, como usted lo decía muy bien, Pablo, de ojalá conseguir mejores condiciones de vida para poder sostener a la familia que se queda en el territorio de origen. Entonces creo que aquí hay unas condiciones humanas complejas que muchas veces simplemente se ven de manera pragmática, donde solamente se hace una contabilización de número de personas que ingresan, los inmigrantes se vuelven cifras en los territorios de destino, porque claramente lo que van a generar de pronto es una carga en términos de asistencia social. Pero de otro lado no se puede olvidar que gran parte de la riqueza, del desarrollo, de la ocupación de muchos puestos de trabajo de este país que es tan poderoso económicamente, pues está ocupado por inmigrantes que de pronto han tenido procesos de regularización o inmigrantes que incluso han sido irregulares, pero que un poco con su fuerza de trabajo también han contribuido a la prosperidad de esta economía. Entonces yo creo que no podemos tener una mirada unidireccional simplemente de la situación. Aquí hay una situación compleja, es una situación de contrastes, es una situación de países en vía de desarrollo que tienen muchas asimetrías en términos de desarrollo de derechos, y eso un poco engaña a las personas y las hace pensar en un sueño americano, como usted lo plantea, que se propone como algo ideal, pero que realmente no en todos los casos resulta siendo exitoso. Juan Camilo, María Teresa, se nos agotó entonces el tiempo. Empezamos con Juan Camilo para resumir un poco toda esta situación, toda esta noticia, y arrancamos o hablamos de cómo iniciamos, y es: a la medianoche de hoy cambian las normas migratorias frente al ingreso de personas irregulares a los Estados Unidos. Juan Camilo, por supuesto que mañana también estaremos conversando para saber cómo evoluciona esta situación y qué termina pasando a los colombianos, que son los que nos importan. Un gusto, Pablo. Feliz noche. María Teresa, también feliz noche para usted. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, Pablo.
Y a ustedes, los usuarios, los invitamos a que continúen con nuestra programación. Esto fue Sala de Prensa, hablando de esta noticia tan importante para los migrantes. Por supuesto que tenemos mucha más programación.